Estimados doctorantes, sean todos ustedes muy bienvenidos a nuestro módulo de Taller de Investigación Aplicada 2, correspondiente al doctorado en Dirección de Proyectos. Les habla el doctor Ignacio Landeros Moreno. Tendré el enorme orgullo de poder direccionar junto a ustedes esta dinámica, esta actividad importante, junto también a un grupo de asesores de investigación que acompañarán en esta propuesta. Es un privilegio entonces darles esta cordial bienvenida a nuestra semana 1, en donde la hemos denominado estructura de la tesis y operacionalización de esta actividad. Lo que vamos a proponer en esta semana como obtención de metas se refiere básicamente a documentar todo aquello que sea necesario para cumplir nuestro objetivo que hemos denominado investigación doctoral, a través del formato que está marcado y está dispuesto por parte de la Universidad Benito Juárez para la realización de esta investigación. Para ello, ustedes ya vienen trabajando con las propuestas anteriores, en donde hemos generado también investigación que han permitido a cada uno de ustedes elaborar el taller de investigación aplicada 1 con un pre o un anteproyecto. Por ende, entonces, ahora lo que debemos hacer es robustecer esta actividad a través de la operacionalización, definiendo el concepto de todo aquello que es necesario aplicar como objeto de estudio respecto a los niveles de investigación de vuestra línea de investigación, como también la definición de los denominados parámetros de medición científica, que son los que dan prueba y fe de la diferenciación de vuestra investigación. El tema que trataremos en esta semana se refiere a los avances en términos de la importancia, la preponderancia de nuestra tesis doctoral. Hablar entonces de nuestra tesis involucra entonces definirla en función de una guía definitiva para la estructura de nuestra tesis doctoral, de tal forma que podamos aunar criterios y obtener un único informe de tesis que esté estandarizado y unificado bajo los criterios de la Universidad Benito Juárez. Este documento hemos denominado un documento inteligente en formato Word. ¿Por qué? Porque al operacionalizar estas variables de estudios, ustedes deben tener entonces un punto de partida de construcción de este marco metodológico a través de la instrumentación y la debida justificación de esta información. Para ello, entonces, hemos definido como tarea 1 la consolidación de esta variable operativa. Para ello, entonces, deben presentar los ajustes que han realizado a vuestra investigación, a vuestra tesis, y de tal forma que nos permita, entonces, obtener las dinámicas de trabajos y capítulos de objetivo, variable, definición, dimensión e indicadores. Ella lleva, entonces, un concepto y valorización de 15 puntos. Para formalizar la estructura final de vuestra tesis doctoral, hemos incluido entonces una guía académica para la estructura final de esta tesis. Esta guía ustedes la podrán consultar en tablón de anuncios, en donde está claramente establecida la carátula, la denominación de vuestra tesis, el nombre del doctorante, el nombre también del director de tesis. Es muy importante que ustedes puedan también ceñirse a esta, dado que es la estructura formal de la tesis doctoral que hemos denominado como estándar. Es muy importante que además también puedan definir, mejorar lo que son el análisis de párrafos. Se les realizó a ustedes en el anterior módulo algunas observaciones fundamentales y tan básicas en ocasiones, debo destacar eso. No pueden existir errores ortográficos. Eso es inconcebible para un doctorante. Además, también la forma de redactar, el estilo, la redacción de ella debe estar consolidado. Por lo tanto, los invito a que revisen en una sola idea por párrafo. Es muy importante no diluirse en demasiadas ideas en párrafo. Consoliden eso, enlacen los párrafos con palabras que sean conectores. Por ejemplo, conectores de enlace de tiempo, de correspondencia, de preposiciones,
de negaciones, por ejemplo, de orden o verbos. Para ello, entonces, también se les invita a ustedes a que hagan esta revisión en el tablón de anuncio, como también en los materiales teóricos anexos que están en la plataforma de vuestro módulo. Aparecerán entonces indicaciones claras como el manual para la elaboración de índices de elementos gráficos y herramientas, por un lado, como también tendremos los manuales para la conformación y denominación de actividad bajo norma APA. Fundamental también incluir el manual para la creación de las tablas de contenidos. Estas tablas de contenidos deben estar fundadas en formato estándar y automatizado. Es fundamental que ustedes, como lo hemos destacado, observen la redacción científica con la que llevan vuestro informe. Este debe estar en un formato impersonal, nunca debe estar en primera persona del singular o del plural, siempre establecido como tercera persona y anteponer el sufijo se investigó, se aplicó, siempre desde una óptica más bien observante, omnisciente. La información debe ser objetiva y precisa, no debe estar sesgada por nuestro criterio inmediato. Ya iremos a desarrollar y demostrar esto, pero primero debe ser muy objetiva, nunca caer en la subjetividad. Debe estar clara y rigurosa, muy bien fundada, muy bien fundamentada, con investigación, con documentación bibliográfica bajo norma APA. Suprimir toda palabra que sea que tenga carácter de inútil, que no aporte, que no sirva. Piénsenlo, reconsidérenlo, hay que suprimirla. Utilizar adjetivos y adverbios lo menos posible. Eso nos permite ser muy subjetivos. Por ende, entonces, la recomendación es que seamos muy ordenados. Usemos lo menos posible esto. Siempre trabajemos en un lenguaje formal o supraformal. Nunca debemos de trabajar en la informalidad comunicacional o lingüística. Este lenguaje, por ende, debe estar apropiado a la disciplina que ustedes trabajan, a la línea de investigación que ustedes proponen. Los datos que han recogido y elaborados deben estar sistematizados, orgánicamente estructurados y deben ser presentados en este formato de investigación. Un investigador no usa palabras, sino categorías de análisis, términos que sean conceptualmente precisos. Muy importante entonces la redacción. Como ciencia, hemos establecido, y dentro de las líneas de investigación, que ustedes ya cuentan con ella en el tablón de anuncios y en la plataforma de vuestro módulo, debemos de tener muy claro que cada uno de nosotros tiene un ímpetu, un espíritu científico. Dependiendo de nuestra expertise inicial, nuestras experiencias académicas, vamos a ir describiendo los hechos como son. Vamos buscando en los planteamientos, vamos generando elementos que nos permitan interconectar y explicar e integrar la información. Esa es la construcción de una investigación. Debe estar focalizado solo en un tema, de tal manera de que no nos diluyamos. Debe ser preciso y debe conocerse que debe estar claramente establecida. No debe manifestar confusión. Y además, algo muy fundamental, debe tener un interés público para el grupo objetivo con el que estamos trabajando. Esto nos permite ir generando entonces la comprobación y demostración de los hechos a través de ¿qué? De la verificación de la verdad, de tal cual. Ese es el espíritu que tiene el investigador. ¿Cómo demostramos esta investigación? Para ello, fundamental saber lo que se busca y cómo encontrarlo. Si no sabemos lo que estamos intentando buscar, vamos a entrar en un círculo vicioso que no nos va a permitir desarrollar correctamente una tesis. Debemos encontrar estas constantes que sean universales y que de todas formas nos permita también que sea transversal al conocimiento, de tal manera que la podamos insertar en nuestro informe y eso nos permita entonces generar la contrastación de los hechos que han ocurrido y cómo han ocurrido.
Por ello, entonces, como ya lo hemos planteado, tipográficamente ustedes tienen un planteamiento de tesis doctoral y ahí entonces aparece en el siguiente orden la portada, el abstract o resumen, los preliminares también, la tabla de contenido que debe ser automatizada, también los índices de tabla y figura, la introducción, los capítulos tanto de protocolo de investigación, de fundamento teórico, de marco metodológico, posteriormente los resultados, conclusiones y recomendaciones, las referencias bajo norma APA y los anexos de precisarlo. Esa información aparece también en el sustento teórico que acompaña este módulo. Cuando realizamos la cita o parafraseo de alguna información, debemos de ser cautelosos, dado que de no cumplir correctamente esta actividad podríamos caer en un denominado plagio. Esta cita textual, por ejemplo, debe corresponder a un análisis del contenido, utilizando una explicación de los significados y cómo vamos asumiendo la información, dado que el análisis de contenido utilizado para presentar una explicación de aquellos significados y asunciones compartidas, según Picard, establecida bajo APA en el año 2007 en la página 241, debemos citar textualmente. Pero en el caso de Hepworth y Walton en el año 2009, un parafraseo, las actividades de este estudio se fundamentan en un aprendizaje reflexivo o basado en problemas. Cuando realizamos este parafraseo, también debemos citar bibliográficamente bajo APA quién es el autor de esta. No debemos de adjudicarnos la autoría de dicha frase como si fuese nuestra, porque eso puede caer. Debemos de tener claro y contundente que al realizar esto vamos a plantearlo bajo una guía de trabajo metodológico, que también está establecido en la información que aparece en la plataforma. Ello nos permite, y como ya lo hemos venido trabajando también en el anterior módulo, nos ha permitido generar un marco conceptual, un marco metodológico y la creación también muy importante, y aquí es donde se genera entonces estos planteamientos investigativos, la generación de instrumentos de investigación bajo también la interpretación de resultados. Muy importante que ustedes como candidatos a doctores puedan utilizar las debidas variables metodológicas que les permita sustentar vuestro planteamiento de tesis doctoral. Demostrarlos como tal es fundamental. Por ello, entonces, la recomendación es que revisen las líneas de investigación, precisen nuevamente, definan claramente lo que van a investigar, qué es lo que buscan y cómo lo van a demostrar. Ese es el gran concepto de este módulo. Definir claramente lo que estoy buscando, pero por otro lado, también definir y explicitar cómo voy a levantar la información para sustentar esta información y respaldar estos datos de investigación. Eso se llama operacionalizar las variables de investigación. También cuando realizamos esta operacionalización de variables, debemos de conocer claramente la definición o concepto de la que estamos usando. ¿Qué tipo de nivel de variable vamos a usar? ¿Hasta qué alcance vamos a utilizar? Pero algo que también es relevante dentro del investigador es la generación de indicadores y parámetros. Ustedes dentro de las líneas investigativas y en función también de la expertise de cada uno de ustedes, muchos de los colegas provienen del ámbito de la investigación, de la academia, de las ciencias duras, también de la investigación química, mecánica, ingeniería, industrial, etcétera, medio ambiente, es muy diverso. Tenemos entonces también colegas que están trabajando en investigaciones que son muy profusas, muy específicas. Esas investigaciones están insertas dentro del mundo también de las líneas de investigación, del doctorado en dirección de proyecto, pero es ahí menester que ustedes deben ser capaces de levantar la información respecto a los indicadores y parámetros establecidos. Para operacionalizar esta variable, lo primero que debemos hacer es representar el concepto de lo que se quiere estudiar.
Es muy importante que ustedes definan claramente qué es lo que necesitamos estudiar. Hagan una revisión del anteproyecto del módulo anterior y contrástenlo con el conocimiento que tienen ahora, de tal manera que les permita definir, autodefinirse si lo que han hecho están conformes o no. Siempre va a existir un grado de inconformidad respecto a lo que hemos hecho. Siempre va a existir. El investigador en general es una persona que tiende a ser muy responsable, muy autorresponsable, autodinámico, pero también genera de alguna forma siempre un elemento de criticidad respecto a lo que se ha hecho. Por eso es fundamental que representen este concepto que quieren estudiar y socialícenlo con vuestros pares doctorantes. Socialicen estas variables también cuando realicemos los encuentros webinar. Muy importante de poder desarrollar. Como paso 2, establezca los niveles del evento. ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Cuáles son los alcances? No debemos caer en el error de querer llegar demasiado lejos. Son un tiempo limitado dentro de la información de esta investigación. Por ende, lo que les recomiendo es que puedan usar este dato, estos antecedentes, y definan claramente hasta dónde voy a llegar dentro de los niveles de este evento. No ahonden más allá de ello, producto que lo pueden dejar como una propuesta, como una recomendación de investigación a futuro valga la redundancia, para futuros investigadores. El paso 3 dentro de la operacionalización de las variables es que se debe definir y elegir claramente las manifestaciones que voy a utilizar para la medición. ¿A través de qué? De indicadores y parámetros. Estos parámetros los deben definir ustedes. Son fundamentales porque depende mucho del espacio muestral, del tamaño de muestra y estadísticamente deben definir qué tipo de parámetros vamos a usar para darle robustez a nuestra investigación. La creación de esto es precisamente donde está el espíritu del investigador. El cómo detectamos estos parámetros, qué información vamos a utilizar. Podemos tener mucha información y caer en entropía informática. Más bien, la recomendación es a utilizar determinados parámetros precisos y que les permita claramente entender y que estos se relacionen directamente con la línea de investigación y con la propuesta doctoral que ustedes llevan. Siempre hagan esa pregunta. ¿Este parámetro que estoy usando aporta a mi medición real y contundente? ¿No es subjetivo? ¿No es antojadizo? ¿No está sesgado? Si es la respuesta es no, entonces bienvenido sea, pueden continuar. Por ejemplo, se plantean algunas actividades relacionadas con la productividad, la cual puede estar direccionada en distintos sectores industriales que ustedes quieran, con el que ustedes llevan en este momento. Vamos a utilizar, por ejemplo, una medición que podría ser el intervalo de tiempo y que considere, por ejemplo, la motivación para desarrollar esta. Vamos a definir entonces la cantidad de bienes producidos por un trabajador en una jornada laboral de 8 horas. Esta es una medición más bien de tipo capital humano, de motivación, de cómo redunda la motivación del personal respecto a la productividad. La variable es productividad, la medición entonces por uso de materiales y maquinarias, por ejemplo, y la definición, la cantidad de bienes producidos entonces por un trabajador por metro cuadrado de lámina, por ejemplo. Esa es una clara señal, una clara forma de plantear un parámetro de medición. Eso ustedes lo pueden proponer. Así, tan claro, tan sencillo, lo pueden proponer de tal manera que vuestra tesis doctoral tenga entonces esta claridad y no esté sesgada ni subjetiva con información anticipada de parte de ustedes. Ejemplos de operacionalización se plantean, por ejemplo, como variable liderazgo directivo. También tenemos ahí la dimensión que podría ser comunicación, motivación y liderazgo, por plantear algunos. Ustedes pueden ir proponiendo otros, dependiendo de esto. Hagan este ejercicio, hagan esta tabla, por ejemplo, y planteen los indicadores que darían fuerza, fe a
este tipo de variable que han planteado. Puede ser una variable de tipo productiva, una variable ingenieril, una variable de investigación, en donde ustedes planteen la dimensión, por ejemplo, que está establecida y claramente, y coloquen cuáles son los indicadores que ustedes consideran que son los precisos y adecuados para responder a esta información. Por otro lado, también cuando vamos desglosando estos parámetros de operacionalización, tenemos un objetivo claro establecido que ustedes ya lo han planteado en vuestra tesis doctoral en el módulo anterior. Han generado una variable. Esta variable, por ejemplo, puede ser cualitativa, cuantitativa o mixta, pero también por otro lado han definido cuál es el nivel, cuál es el alcance de esta variable, cuál es la definición de esta. Para ello, entonces, esta definición es clara y es contundente. Nos permite, entonces, conocer esos aspectos que son fundamentales y que van a dar razón de ser a la variable que hemos seleccionado. ¿Por qué la seleccionamos? Tenemos que ser muy claros de establecer en la definición. Eso nos permite, entonces, dimensionar. ¿Para qué? Para que podamos entonces conocer las etapas cruciales dentro del proceso. Por ejemplo, las etapas iniciales de mi investigación en función de la planificación y en base a ello generar entonces indicadores precisos. El inicio de mi investigación y generar entonces cómo voy preparando el tamaño muestreal, cómo voy generando objetivos, cómo voy ya planteando mi universo. Para ello, entonces, viene una etapa de desarrollo de las dimensiones donde vamos organizando el proceso en términos del espacio muestral, el sector donde vamos a estudiar la distribución de cómo vamos a controlar esta información y qué observaciones tenemos al respecto. ¿Son válidas estas? ¿Responden realmente a la definición de lo que hemos planteado? Es fundamental que eso ustedes lo generen. Y luego hay una etapa de cierre, básicamente, en donde se genera entonces un resumen y un control de esta información que hemos planteado originalmente. Como conclusión, la operacionalización, la verdad es que nos permite separar el objeto. Nos permite separar el objeto de estudio. Eso es una forma clara de poder medir y dimensionar el objeto de estudio que tenemos. Eso es fundamental dentro de nuestra línea de investigación y como ya ustedes lo han venido desarrollando, nos permite entonces claramente identificar y priorizar dentro de estos sujetos de estudios a cuál vamos a dar la preponderancia, en cuál nos vamos a abocar en este estudio. Cuando ya tenemos conocido el sujeto de estudio, vamos por los niveles. Separamos a este. Lo separamos en función de el contenido, el grado de preponderancia que tiene. Vamos a identificar claramente al sujeto, pero dentro de ese grupo, de ese universo de sujeto, vamos a sesgar entonces el grupo objetivo, el espacio muestral que nos interesa de revisar. Para ello entonces cobra mucha preponderancia los estudios estadísticos y de econometría. Fundamentalmente luego vienen los indicadores. Debemos definir entonces a cuántos de estos vamos a estudiar y por qué. ¿Por qué vamos a definir un espacio, un tamaño muestreal? Deben definirlo claramente, deben definir dónde está la representatividad de esta información y posteriormente, dentro de su universo, establecer los parámetros de medición. Establezcan parámetros, algunos índices, ratios que les permitan medir y contrastar esta información respecto a análisis históricos o también de extrapolación de datos a futuro. Estos parámetros son fundamentales porque cobran relevancia fundamental dentro del espíritu crítico del investigador. En la semana próxima vamos a estudiar el ensayo entonces
respecto al diseño metodológico del trabajo de investigación doctoral. Desde ya a cada uno de ustedes les auguro el mayor de los éxitos. Sé que van a realizar un gran trabajo. Cuenten con nuestra colaboración. Estén muy atentos también a las agendas de encuentros webinars que sostendremos en conjunto a otros doctorantes. Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes, mucho éxito y los espero entonces para seguir trabajando.